Antes de leer, cuando estaba preparándome, no podía dejar de pensar en el año 2020-21 que vivimos la pandemia del COVID a nivel mundial. Hasta principios del 2023, enero del 2023, se estimaba que debe de haber habido entre 19 y 36 millones de muertes en todo el mundo por la pandemia del COVID. Solamente en México, casos reportados, sabemos que fueron muchos más, pero los únicos reportados en México cuando se estaba llevando la cuenta, los primeros años fueron casi 500,000 de personas. En Estados Unidos, más de 1 millón de personas reportadas con muerte directa de COVID, y sin tomar en cuenta las muertes adicionales que se reportaban por muertes, por diabetes o por ataque al corazón o por un problema pulmonar, pero era provocado por el COVID también. Todo el mundo entendimos, creo, o espero que hayamos entendido que esto fue algo que el Señor permitió y trajo al mundo para llamar la atención del mundo, para llamar la atención de la iglesia. Y si ustedes se acuerdan, el Señor nos cerró las puertas de la iglesia. Y Él mismo nos manda en la Biblia que no nos dejemos de congregar y nos cerró las puertas diciendo, no quiero que se congreguen. El Señor quería llamarnos la atención. La pregunta es si aprendimos la lección, si el mundo aprendió, si el habernos demostrado que somos débiles e incapaces de detener un virus que mató a más de 30 millones de personas, si eso hizo, como decían mi abuela, se hizo mella en nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de las plagas que el Señor envió a Egipto. Y es una de las historias bíblicas más conocidas. Todo el mundo, si tú les dices, pues así como las 10 plagas, van a saber de qué se trata. Pero la pregunta es si entendemos por qué el Señor las trajo. Y no solamente eso, sino qué es lo que Dios quería que Egipto supiera por medio de estas plagas. ¿Qué es lo que el Señor quería que Israel supiera? ¿Qué quería formar en su pueblo a través de estas plagas? Y luego, para nosotros, 3,500 años después, ¿qué significan estas plagas para nosotros? ¿Por qué están registradas en las Sagradas Escrituras que dice la palabra que todo lo que sucedió entonces fue escrito y dejado a nosotros para nuestra edificación? ¿Qué es lo que tenemos que aprender de esto? Entonces vamos a ver las plagas. Como les digo, vamos a ver 9 plagas y el anuncio de la 10ª. Son 3 series de 3 plagas. Se distinguen porque las 2 primeras de cada serie, Moisés va a Faraón y le avisa lo que es la plaga en la mañana y luego sucede la plaga. Y las terceras de cada plaga no traen anuncio, simplemente viene la plaga sobre Egipto. Van creciendo en su intensidad, en sus consecuencias, van progresando y van a afectar a Egipto en su comodidad, en su salud, en su prosperidad, en su economía, en toda su vida. Vamos a verlas entonces, y como les digo, vamos a leer secciones y voy a tratar de hacerlo a un paso que puedan seguirlo, pero vamos a empezar en el capítulo 7 de Éxodo y vamos a leer del 14 al 18. Y dice así: Entonces el Señor dijo a Moisés: el corazón de Faraón es terco, se niega a dejar ir al pueblo. Preséntate a Faraón por la mañana cuando vaya al agua y ponte a orillas del Nilo para encontrarte con él. Toma en tu mano la vara que se convirtió en serpiente
y dile: el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero hasta ahora no has escuchado. Así dice el Señor: en esto conocerás que yo soy el Señor. Yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Los peces que hay en el Nilo morirán y el río se corromperá y los egipcios tendrán asco de beber el agua del Nilo. Y luego dice ahí adelante que los hechiceros o los magos de Egipto hicieron lo mismo en el versículo 22 con sus encantamientos, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso tampoco de esto. En esta primera plaga vemos los elementos esenciales de todas las plagas. Noten ustedes la descripción de qué hace el Señor de Faraón. Faraón tiene un corazón terco, un corazón que no cree en Dios, no escucha al Señor. La primera vez que aparece esta frase repetida, Faraón endureció su corazón y no escuchó. Ahora quiero que vean esto. La semana pasada hablamos de Faraón y Arturo decía acertadamente: Faraón representaba el poder demoníaco del diablo operando en el mundo. Y sí, aquí Faraón representa eso, pero no solamente representa ser el enemigo de Dios, sino que también representa al hombre, al ser humano que no pone su confianza en Dios, un ser humano que no cree en Dios. Y hasta cierto punto nos representa a nosotros también, porque somos vulnerables en esto mismo. ¿Le puedes bajar poquito al volumen, por favor? Porque estoy hablando lo más quedito que pueda y siento que todavía retumba. Segunda plaga, Éxodo 8, capítulo 8, versículo 1. Segunda plaga, la plaga de las ranas. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlos ir, entonces heriré todo tu territorio con ranas. El Nilo se llenará de ranas que subirán y entrarán en tu casa, en tu alcoba y sobre tu cama, en las casas de tus siervos y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos, todos tus siervos. De nuevo, ven ahí ustedes en el versículo 6 al 8 que los hechiceros reproducen un fenómeno similar. Lo hicieron con las aguas convirtiéndolas en sangre, y ahora también hacen un hechizo. Vimos, ¿verdad?, la semana pasada que eran brujos, se apoyaban en el poder demoníaco para hacer sus señas y pudieron producir ranas. Es algo increíble. La cosa es que podían producir cosas similares, pero no podían quitar la plaga. Nunca pudieron revertir una plaga. Ahora, Faraón odiaba las ranas aparentemente, porque de inmediato le pide a Moisés que ore a Dios para que las quite, con la promesa de dejar ir al pueblo. Faraón reconoce la existencia del Señor. A la segunda plaga ya estaba consciente, ya le dice: ora a tu Dios para que las quite. Y el Señor cede, ¿verdad? Y entonces Moisés le avisa que el día que Faraón quiera, el día que él escoja, el Señor va a quitar las ranas. Y luego le dice esta frase en el versículo 10, véanlo ahí en el versículo 10: para que sepas que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Mueren las ranas, las acumulan en montones. Todo el país está oliendo a rana podrida.
Pero ¿qué pasa? Faraón endureció su corazón y no los escuchó. Versículo 15. Segunda vez que el texto afirma que Faraón endurece su corazón y eso le lleva, se fijan, a no escuchar la palabra de Dios. Tercera plaga, los piojos. Capítulo 8, versículo 16 al 19. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, dile a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto. Y así lo hicieron. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra y hubo piojos en hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto. Los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó tal como el Señor había dicho. En la segunda plaga, Faraón reconoce que hay un Dios, el Dios de Moisés. En la tercera plaga, los magos reconocen la existencia del Señor. Dicen, esto es dedo de Dios. Pero ahora Faraón ni siquiera a sus magos escucha. Su corazón estaba endurecido. Todo el país lleno de piojos. Imagínense lo terrible que yo nunca he tenido piojos, creo. Pero imagínense lo que eso ha sido. Gente y animales llenos de piojos, ¿verdad? Era algo humillante y demostrando qué tan débiles somos. Si el Señor nos mandara una plaga de piojos, hermanos, no podríamos no podríamos venir a la iglesia, no podríamos estarnos sentados, no podríamos estar acostados, no podríamos dormir. Era una humillación al mundo para demostrarles qué tan limitados y dependientes somos. Cuarta plaga, versículo 8:20. Es un poquito más largo, aquí voy a leer solamente 3 versículos. Dice, el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón cuando salga del agua. Dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, entonces enviaré enjambres de insectos sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y dentro de tus casas. Las casas de los egipcios se llenarán de enjambres de insectos y también el suelo sobre el cual están. Pero en aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén, en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambres de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. Yo haré distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Mañana tendrá lugar esta señal. Grandes enjambres de insectos. Dice que volando, moscas, en inglés nomás dice que era una plaga de moscas, pero aquí dice que tanto en el aire como en el suelo. Entonces había moscas, había mosquitos, había hormigas, había araña, pero en enjambres. La tierra fue devastada, ¿verdad? Por los insectos. Pero aquí lo original es que aquí hace la distinción el Señor que en el pueblo de la tierra donde estaba su pueblo, en la tierra de Gosén, no iba a haber insectos. Y la razón era para que sepas, Faraón, que yo el Señor estoy en medio de la tierra. En otras palabras, Egipto, Israel y toda la tierra son de Él. Y el Señor está en toda la tierra. No hay lugar en donde Él no esté. Él ocupa todo, está omnipresente el Todopoderoso. Y hoy de nuevo, versículo 32, Faraón se endureció y no los dejó ir.
Quinta plaga, Éxodo 9, versículo 1. Voy a leer hasta el versículo 7. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si te niegas a dejarlos ir y los sigues deteniendo, entonces la mano del Señor vendrá con gravísima pestilencia sobre tus ganados que están en el campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre las vacas y sobre las ovejas. Pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los israelitas. Y el Señor fijó un plazo definido y dijo: mañana el Señor hará esto en la tierra. El Señor hizo esto al día siguiente y perecieron todos los ganados de Egipto, pero de los ganados de los israelitas ni un solo animal murió. Faraón envió a ver y ni un solo animal de los ganados de Israel había perecido. Pero el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. La peste sobre el ganado, hermanos, iba a afectar todos los animales esenciales, de caballos, asnos, camellos, vacas, las ovejas. No sé qué el Señor tiene preferencia por las cabras, porque las cabras no fueron afectadas aquí. Pero todos estos animales eran esenciales para la alimentación, el sustento, transporte de la población. Fue un golpe a la vida, un golpe a la comunicación, un golpe a la economía terrible, ¿verdad? Pero aquí también el Señor distinguió al pueblo de Israel. Y el que el Señor distinguió, mira, todo era parte de una señal. Le decía: mañana va a suceder esto. O sea, estaba predicha la palabra, lo que iba a suceder, y sucedía. Y no solamente eso, sino le decía: pero a Israel no le va a pasar nada. Faraón hasta mandó ver a ver si era cierto. Eso también era una señal. Todo estaba siendo una señal para que Faraón se diera cuenta quién era el Señor. Sexta plaga, las úlceras. Éxodo 9, versículo 8. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés y a Aarón: tomen puñados de hollín de un horno y que Moisés los esparza hacia el cielo en presencia de Faraón. El hollín se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra de Egipto y producirá temores que resultarán en úlceras en los hombres y en los animales por toda la tierra de Egipto. Tomaron pues hollín de un horno y se presentaron delante de Faraón, y Moisés lo arrojó hacia el cielo y produjo tumores que resultaron en úlceras en los hombres y en los animales. Y los magos no podían estar delante de Moisés a causa de los tumores, pues los tumores estaban tanto en los magos como en todos los egipcios. Y el Señor endureció el corazón de Faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. Esta plaga vino con el viento sobre toda la población, y los animales que quedaban en tumores, yo me imagino como granos, como ampollas. Ya ves cuando te haces una ampolla que se revienta y te queda una úlcera, ¿verdad? Te queda abierto. Era algo intolerable, algo irritante, no era mortal, pero era algo que estaba afectando no solamente a las personas, sino a los animales, perros, gatos, cabras, etcétera, a los que había sobrevivido. No sabemos, inclusive también una cosa aquí tomar en cuenta: esto no estaba sucediendo necesariamente un día y luego al siguiente otra plaga y luego al siguiente otra plaga y al siguiente otra. No sabemos el periodo, no nos dice la Escritura, solamente en algunos dice 7 días después volvió Moisés, ¿verdad? Es probable que durante meses estuvo el Señor trayendo plagas a Egipto. Pero aquí lo importante, ¿verdad? Es cómo el Señor está trayendo de manera progresiva esta señal no solamente a Faraón, sino a los magos, por ejemplo. Dice que de manera particular los magos fueron afectados duramente. Y a partir de ese momento ya no aparecen los hechiceros.
Y yo creo que la señal de que el hecho que la Escritura lo señale es porque decir que irónico, los que se pretendían tener poderes no pudieron evitar ellos ser afectados por la plaga. No pudieron curarse a sí mismos. Y es triste, ¿verdad? Pero la realidad es que el COVID, de las muertes más trágicas y primeras muertes que hubo aquí, al menos en Ciudad Juárez, fueron la cantidad de médicos que murieron. Yo conté en una ocasión que estuvimos aquí orando por los médicos de Ciudad Juárez, había 17 médicos que habían muerto en las primeras semanas. El Señor dice en esta sexta plaga que el Señor endureció el corazón de Faraón. O sea, Faraón endurecía su corazón y en la sexta plaga el Señor lo entrega a esa dureza. Lo entrega para que siga endurecido y lo endurece el Señor. Séptima plaga, el granizo. Versículo 9:13. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Así que mañana, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa, morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. Aquí es importante, ¿verdad? Que está igualando el Señor el endurecimiento de corazón de Faraón con el enaltecerse. Tener este endurecimiento, hermanos, es una muestra de arrogancia. Y el Señor lo está aquí resaltando directamente, se lo está diciendo al Señor. Ahora, noten esto en el versículo 20. Dice, el que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, noten esto, tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Versículo 21, pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó a sus siervos y sus ganados en el campo y obviamente murieron. Hay que notar esto. Temor de la palabra significa obediencia. Temor a la palabra de Dios significa que le haces caso a la palabra de Dios. No tener temor o no hacer caso a la palabra de Dios es lo contrario al temor de Dios. Y no podemos nosotros decir que tenemos temor de Dios si no hacemos caso a la palabra de Dios. ¿Se fijaron en eso? Fíjense cómo el Señor los prueba. Les dice de antemano lo que va a suceder para que lo escuchen y el que lo escuche sea librado del mal. Y los que no escuchan reciben el castigo, reciben la pena de la plaga. Pero me gusta que dice, el que tuvo temor de la palabra. El anuncio debería haber despertado temor en todos, porque esta ya es la séptima plaga. Y todavía hubo unos que no respondieron.
El Señor quería, versículo 14, que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Quiere que Faraón sepa que el Señor se distingue de todos los dioses de Egipto y de toda la tierra. Nada ni nadie podía hacer venir una tormenta de este tipo y que fuera y diera inicio a una hora anticipada de manera específica. Y le dice el Señor, tú estás pensando que te estoy mandando estas señales, ¿verdad? Y que dices, pues viene una y luego viene otra, etcétera. Dice, pero yo pudiera haber enviado una primera plaga, una pestilencia sobre ti y tu gente, y te hubieras muerto. Yo te hubiera podido matar desde el principio, pero no lo hice, dice, ¿verdad? Para mostrarle su poder y proclamar su nombre por toda la tierra. Esa proclamación de su nombre por toda la tierra, hermanos, no solamente sucedió en ese entonces y se dio a conocer en todo el mundo que llegaron a escuchar las noticias de una nación saliendo de Egipto por causa de las plagas. Sigue caminando 3,500 años después y nos sigue ahorita mostrando el poder y proclamando el nombre del Señor por toda la tierra. Entonces, sin embargo, el diagnóstico del corazón de Faraón era ese enaltecimiento, la altivez, la arrogancia de Faraón de no querer someterse a la voluntad de Dios. Y la misericordia de Dios diciéndoles cómo protegerse, eso también era una señal. La tormenta discriminó al pueblo de Israel y no les afectó. Aquí en Juárez podemos saber lo que eso es. Tú puedes venir manejando en el 4 siglos con un tormentón y de repente ¡shup!, pasas una línea y está todo seco, no hay agua, no hay lluvia, no hay nada. Así estaba el pueblo de Gosén, ¿verdad? Libres de esto. Y también nos ha tocado granizo que mata personas. ¿Ok? En mi casa tengo un domo de plástico y hay un hoyo de este tamaño, ¿verdad? Y una vez que andábamos nosotros de viaje, cayó un granizo ahí sobre mi casa que perforó el techo, dañó todo el techo de este lugar. Ese domingo llegaron, yo no estaba aquí, ¿verdad? Pero ese domingo llegaron, estaban todas las paredes chorreadas. Pues era más terrible. Esto fue algo más terrible que eso que nosotros hemos experimentado. Y la cosa es que en cuanto Faraón reconoce que había pecado y que él y su pueblo eran impíos. Esta es un reconocimiento. O sea, en el versículo 27 y 28, ¿verdad? De ahí del capítulo 9, ¿verdad? Faraón dice, he pecado. Mi pueblo y yo somos impíos. Reconoce su falta. Esto quiere decir, hermanos, ¿verdad? Aunque se haya endurecido después, ¿verdad? Que un reconocimiento aún de nuestra culpabilidad no significa arrepentimiento ni obediencia. ¿Se fijaron en eso? Él reconoce y le pide, por favor, Moisés, ora para que cese el granizo. Y Moisés le dice, sí voy a orar, versículo 28, sí voy a orar, y voy a orar para que cese, para que sepas que la tierra es del Señor. Él es el dueño, tú no, Faraón. Egipto es del Señor, tu vida es del Señor. Y lo reconoce, pero como en el COVID, en cuanto cesó la tormenta, versículo 34 y 35, Faraón y sus siervos pecaron endureciendo su corazón. Fíjense, ahí vale la pena a lo mejor que veamos ahí cómo está escrito. Dice, pero cuando Faraón vio, versículo 39-34, que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos,
y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. El endurecimiento del corazón, hermanos, es pecado. Pecó otra vez y endureció su corazón. El no escuchar a Dios es pecado. Entonces aquí entra el tema del pecado en la séptima plaga, porque Faraón dice, he pecado. Pues sí, cesa la plaga y vuelves a pecar. Entonces, el reconocer que hay pecado en tu vida no significa que tú estás en arrepentimiento. Y muchas veces creemos que porque confesamos nuestro pecado, ya estamos bien. Aquí se demuestra que no es así. Y la verdad es que en cuanto cesó el COVID, todo volvió a la normalidad o a la mala normalidad o hasta peor. Octava plaga, las langostas. Las langostas son los chapulines. Éxodo capítulo 10, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Aquí está la claridad del Señor. Yo he endurecido el corazón de Faraón y he endurecido el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos, para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que ustedes, hablándole a los israelitas, ustedes sepan que yo soy el Señor. Moisés y Aarón fueron a Faraón y le dijeron, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Fíjense cómo ve el Señor el endurecimiento de Faraón, como una arrogancia, como una falta de humillación. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, le dice. Porque si te niegas a dejar ir a mi pueblo, entonces mañana traeré langostas a tu territorio. Cubrirán la superficie de la tierra de modo que nadie podrá ver el suelo. También comerán el resto de lo que ha escapado, lo que les ha quedado del granizo, y comerán todo árbol que crece para ustedes en el campo. Llenarán tus casas, las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, algo que ni tus padres ni tus abuelos han visto desde el día que vinieron al mundo hasta hoy. Moisés se volvió y salió de la presencia del faraón. Veamos cómo hay una progresión en el efecto de las plagas, hay una acumulación de maldad, de mal. Ahora el Señor les dice que estas plagas tienen la intención de impactar las próximas generaciones de Israel. O sea, Él quería que los israelitas y las próximas generaciones de los israelitas supieran que el Señor se había burlado de Egipto. Esa palabra es muy interesante porque significa que cuando alguien maltrata a otra persona, cuando alguien actúa de una manera abusiva para humillar al contrincante. El Señor lo estaba haciendo intencionalmente, demostrándole a Egipto qué tan absurda era su resistencia y demostrándole aquí claramente dice, Él quería que Israel lo viera, se diera cuenta lo que estaba haciendo el Señor y que lo contara a sus hijos. El día de hoy en la reunión de oración leímos el Salmo 78. Y en el Salmo 78 dice, y el pueblo de Israel vio las plagas y aún así no se arrepintieron. O sea, ellos estaban viendo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos y aún así pecaban una y otra vez delante del Señor. De nuevo ahora Faraón quiere dejarlos ir. Debe haber habido una ruina, o sea, ya no les quedaba nada, no había pedazo verde en todo Egipto. Los animales muertos, llenos de insectos, no podían caminar y caminaban sobre chapulines.
estaban ya arruinados y Faraón quiere dejarlos ir antes de que venga la plaga, con el puro anuncio. Aquí ya Faraón decía, estos me dicen, me anuncian una plaga y viene la plaga. Entonces ya le anuncian las langostas y les dice, bueno, ¿por qué no se van ustedes los puros hombres? Déjenos los niños, déjenos las mujeres, vayan ustedes aquí cerquita y ofrezcan sus sacrificios. Moisés dice, no. Viene la plaga y de nuevo Faraón reconoce su pecado y no solamente esto, le pide perdón al Señor. ¿Verdad? Dice el versículo 17, después de que ya están todo lleno de chapulines, dice, ahora pues les ruego que perdonen mi pecado solo esta vez y que rueguen al Señor su Dios para que quite de mí esta muerte. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los israelitas. O sea, no solamente es el reconocimiento del pecado, ¿verdad? La confesión de que soy pecador, me doy cuenta que soy pecador. ¿Cuánta gente no dice, no, yo sé que estoy mal? Y luego dice, aquí Faraón pidió perdón. Rueguen por mí para que sea perdonado. Y aún así estaba endurecido. Hermanos, esto nos debe llamar a nosotros la atención, porque esto lo puedo ver yo hasta en mi propia vida. ¿Cuántas veces no lloramos por nuestro pecado? Le pedimos perdón al Señor y volvemos a hacer lo mismo por lo que le hemos pedido perdón al Señor. Aquí nos está diciendo que eso es muestra de un corazón endurecido que está huyendo, pero como decían los viejos, les entra por un lado y les sale por el otro. Dura un ratito por ahí, te sientes culpable, te sientes mal, pero se te pasa. Por eso les decía, Faraón, en este caso, sí representa un líder nacional influenciado por las fuerzas demoníacas del diablo, pero también nos representa a nosotros. También representa esto, ¿verdad?, al pueblo de Israel, y lo vamos a ver en el libro de Éxodo, cómo eran tan volubles, que se arrepentían y al ratito estaban con otra cosa igual o peor. ¿Acaso no somos nosotros también así? Novena plaga, las tinieblas, capítulo 10, versículo 21. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que pueden tocarse. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. No se veían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los israelitas tenían luz en sus moradas. Esta es la novena plaga, la última de la serie estas de 3. Se fijaron que el Señor ya no le dijo nada a Faraón, le dijo nomás a Moisés, levanta la mano y que vengan las tinieblas. Esta plaga, aunque no estuvo anunciada, Faraón supo inmediatamente que era una señal del Señor. Y debe de haber producido un pánico. Nosotros hemos vivido cosas parecidas. Hay un apagón. Si un apagón nos dura todo el día, entramos en pánico. Un apagón. Tenemos sol, pero se nos va la luz y andamos paniqueados. Ahora imagínate que se vaya el sol. 3 días. ¿Ok? Esta no solamente es una señal de Dios, es una señal cósmica. Significa que el Señor tapó el sol. Si fue un eclipse, yo no sé, pero duró 3 días. Y si duró 3 días, ¿cómo se sostuvo el universo y el sol parado?
O si fue el Señor con su mano deteniendo la luz, yo no sé. Pero hubo 3 días de tinieblas, día y noche, tan densas que no se veían la mano. ¿Qué? O sea, no podían caminar, era una cosa terrible. Después de un día, después de 2 días, los egipcios empezaron a decir, ¿qué vamos a hacer? Es algo extremadamente poderoso y sobrenatural. El Señor tiene la capacidad de reordenar el cosmos para que no haya sol por 3 días. Ahora, Faraón quiere dejarlos ir, pero está como negociando, ¿verdad? Pero no se lleven el ganado. Quiere quitarse el problema, pero también no quiere perder. Cuando Moisés se niega, Faraón se endurece de nuevo y no los deja ir. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que al final le dice Faraón a Moisés, apártate de mí, cuídate de no volver a ver a mi rostro, porque el día en que me veas mi rostro morirás. Y le dice Moisés, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro, respondió Moisés. De ahí viene entonces el anuncio de la última plaga, la muerte de los primogénitos. Versículo 11, capítulo 11. El Señor dijo a Moisés, una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual los dejará ir de aquí. Cuando los deje ir, ciertamente los echará de aquí completamente. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. Y Moisés dijo, así dice el Señor, como a medianoche yo pasaré por toda la tierra de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, también todo primogénito del ganado, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. Pero a ninguno de los israelitas, ni siquiera un perro le ladrará, ni a hombre ni animal, para que ustedes entiendan que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Esta plaga era la definitiva. Era tan terrible la sentencia que estaba ya dictada sobre Egipto. Era la señal definitiva para Israel también. Es algo que el pueblo de Israel a la fecha sigue celebrando. Inclusive la iglesia sigue celebrando. Y esto, hermanos, es algo donde por esta plaga definitiva el Señor estaba estableciendo su reino de una manera clara. La dureza de Faraón lleva a una mortandad terrible. No solamente muere la gente, muere más ganado y Egipto es despojado de su riqueza. Esta iba a ser la clara distinción entre Israel y los egipcios. Esta plaga apuntaba ya al establecimiento de Israel. Esta plaga va a hacer remembranza Israel. Toda su vida Israel iba a estar celebrando lo que sucedió con esta última plaga. ¿Cuál era entonces el propósito de las plagas? ¿Qué nos dice Éxodo que era el propósito de Dios en estas plagas? Bueno, ya hemos visto que el propósito obvio, el primordial, era libertar a su pueblo. Por eso envió a Moisés, voy a libertar a mi pueblo. ¿Ok? Les iba a dar un territorio propio donde iban a ser libres, iban a prosperar. Los iba a trasladar a esa tierra prometida para cumplir su pacto con los patriarcas. Ese era su principal y primer propósito, pero había otro propósito de Dios, ¿verdad? Que es el que vamos nosotros a concentrarnos aquí.
que es revelar su poderío y su soberanía ante Faraón, ante Egipto y ante Israel. Y lo que quería que vieran, ¿verdad? Lo que hizo el Señor es endurecer el corazón de Faraón. Esta es la frase repetida. Faraón endureció su corazón y no escuchó la palabra de Dios, no escuchó a Dios ni dejó ir a su pueblo. Cuando el Señor se revela a Faraón y Egipto, se revela como el soberano todopoderoso. Él es el Señor único, el único que es verdadero. Él es el creador del universo, el único altísimo que es y existe y es absolutamente independiente y soberano. Eso es lo que significa el nombre del Señor. Cuando dice, y el Señor dijo, está diciendo, y Yahvé dijo. El que se le reveló a Moisés en la zarza ardiente es el que está hablando. Y ese es el Señor Todopoderoso, es el único Dios. Y entonces cuando Él humilla y maltrata a Faraón y a Egipto con sus plagas, está demostrándoles que ellos no eran dioses, que ellos eran completamente débiles, completamente impotentes, completamente dependientes de la bondad de Dios. Y nosotros también necesitamos saber eso, hermanos. Un virus, que no sabemos ni siquiera qué es un virus. A mí yo no lo entiendo, alguien que me explique. Un virus puso de rodillas a todo el mundo y no lo podían parar. A la fecha, la gente se sigue enfermando de COVID. No hay manera de destruirlo. Lo único que podemos hacer es defender, o sea, crear nuestro cuerpo, anticuerpos para defendernos de esas cosas. Somos totalmente dependientes, totalmente débiles. Y esas plagas tenían el propósito de confrontar y humillar y deshacer la figura de Faraón que creía que era Dios. Entonces Faraón representa precisamente ese poder humano, ese instinto humano, eso que está dentro de nosotros, que se levanta en arrogancia delante de Dios, que le dice no. Faraón le estaba diciendo no a Dios. Y la cosa es que nosotros también le decimos no a Dios. Y tenemos que reconocerlo. Y eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está retando el Señor aquí. Que Faraón pensaba que podía enaltecerse y en su propio poder, pensando que podían actuar y no tener consecuencias de parte del Dios Supremo. ¿Cuántas veces? Y me incluyo yo en esto. ¿Cuántas veces actuamos, hermanos? Pecamos, desobedecemos a Dios como si no fuera a haber consecuencias. No nos importan las consecuencias porque pensamos, no pasa nada. Dios es un pusilánime. A Dios no le importa. Estamos abusando de la gracia de Dios. Pero Él tiene poder sobre toda su creación. Produce insectos, animales que se reproducen de manera terrible, manda plagas a humanos y a ganado, ordena tormentas y desastres naturales y ordena a los astros celestes que se muevan o se detengan o no brillen, ¿verdad? El Señor estaba demostrando su soberanía, su poder. Hermano, miren, ¿cuántas plagas no ha vivido el ser humano a través de su historia? Y aún así el hombre no se humilla. Yo no sé si aquí esté sentado alguien, ojalá, y hay alguien aquí que me pueda venir al final a decir, Carlos, a mí me dio COVID, o se murió un ser querido por COVID, y yo caí de rodillas y me entregué al Señor.
Hasta ahorita nadie nunca me ha dicho eso, pero ojalá y haya personas que haya sucedido así. O alguien que me diga, Carlos, yo había dejado el camino del Señor, había dejado la iglesia, había dejado de seguirlo, de obedecerlo. Vino el COVID y yo regresé a los pies del Señor. Ahora, otra de las cosas que el Señor estaba haciendo al demostrar su soberanía y su poder es humillar a los dioses falsos de Egipto. Esa burla de los que se estaba burlando el Señor era los ídolos, como se burla en el libro de Isaías, cuando le dice, a ver, ese palo que estás adorando, esa madera que pintaste y le pusiste carita, ¿verdad? Que no oye, no habla, a ver, que te salve él, como lo hizo Elías con los sacerdotes de los ídolos, ¿verdad? Burlándose de ellos. A ver, ustedes oren, a ver que caiga fuego del cielo para que se consuma su sacrificio. Ya vimos que la serpiente era el animal que Faraón llevaba sobre su cabeza y que representaba el poder y ya había sido humillado. Pero también sabemos que las plagas retaron directamente, por ejemplo, al dios del Nilo. El dios del Nilo gobernaba toda su economía. Ellos adoraban el Nilo y cuando Faraón salía todas las mañanas al Nilo era para ofrecerle un sacrificio al Nilo, porque dependían de ellos. Ahí fue donde empezaron las plagas. Se humilló la diosa de la fertilidad, Jequet, que tenía cara de rana. Una diosa con cara de rana, yo no sé cómo te imaginas eso, pero las pulgas, ¿verdad? Humillaban al dios de la tierra, Geb. El granizo, a Horus, dios del cielo y de las alturas. Las tinieblas, a Ra, el dios del sol. La muerte de los primogénitos, a Anubis, dios de los muertos. Todas las plagas, al final de cuentas, estaban retando al rey de los dioses, a Amón, y a Isis, la diosa de la magia, que no pudieron detener ninguna de las plagas, y al mismo Faraón, que era considerado un dios. Dios quería que su pueblo se diera cuenta qué tan absurdo e inútil es creer en ídolos. Hermanos, la idolatría es el problema del hombre natural. No le creemos a Dios y preferimos confiar en otras cosas. Como cuando Jesús dice, tú no puedes servir a Dios del dinero. Pero lo que está diciendo es, si confías más en tu dinero que en Dios, tienes un ídolo, tienes un Dios. Y vamos a ver más adelante, el problema de la idolatría de Israel es nuestro problema también. Confiamos en nosotros más que en Dios. Y por eso es que tanto estaba el Señor tan pendiente de su pueblo y que su pueblo se diera cuenta de lo que Él estaba haciendo, porque tenía que darse cuenta de que ellos también iban a ser un pueblo idólatra. Hermanos, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, eso no significa arrepentimiento y no significa obediencia. Y esa es nuestra aplicación el día de hoy. Nosotros necesitamos ver al Señor de esta forma. Nosotros necesitamos ver a Dios como un Dios que juzga a una nación. Que nuestra fe esté fundamentada en esa realidad. Porque el Dios que salva también es el Dios que condena. El Dios que elige para salvación también es el Dios que juzga para perdición eterna. El Dios que es toda gracia también es un Dios que endurece y castiga a los que se enaltecen delante de Él. El Dios de Éxodo es nuestro Dios. Este es el Dios que adoramos y tratamos de servir y delante de quien estamos. Este es el Dios que amamos, pero que también debemos temer.
Ese libro que les recomendé la vez pasada apunta a esto y se llama Regocíjate y tiembla. Creo que todavía quedan ahí unos poquitos, ¿verdad? Si no lo compraste. Habla sobre lo que es el temor de Dios. Nosotros tenemos que ver a Dios de esta manera y, ¿sabes? Tenemos que ver a Cristo de esta manera. Tenemos que ver a Cristo como se revela. ¿A poco Cristo es diferente que el Dios del Éxodo? ¿O Cristo es el Dios de Éxodo? Miren, fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. En medio de los candelabros, dice, cuando el Señor se revela, le da una visión al apóstol Juan para que lo vea, y dice, en medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, vio a Cristo, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tiene 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Y ya sabes, cuando pasan los eclipses, que lo primero que te dicen, no voltees a ver el sol. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y esa es la reacción de Juan ante una visión. Caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves para abrir y mandar al Hades, al que yo decida mandar. Hermanos, ¿qué necesita hacer el Señor para que nosotros respondamos a su palabra ante su realidad como Juan? Era el apóstol y vio al Señor exaltado y cayó como muerto. ¿Cuándo fue la última vez que tú caíste de rodillas y tu rostro en el piso pensando en quién era tu Dios? Más adelante, cuando empiezan las visiones de los juicios del Señor, vean la respuesta de los gobernantes del mundo cuando el Señor viene en su segunda venida y empieza a juzgar las naciones. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? O sea, los gobernantes decían que me aplaste una montaña. Prefiero eso a tener que enfrentarme a la ira del Hijo de Dios. Hermanos, no nos damos cuenta cuando hablamos de que la obra de Cristo nos ha librado de la ira de Dios. No nos damos cuenta de lo que eso significa. No vivimos de esa manera. Y la escritura es clara. Hemos de dar cuenta. Dice, el Señor les dijo a sus discípulos, hasta de cada palabra tonta que sale de nuestra boca. Yo tiemblo pensar tantas tonterías que he dicho. Y el Señor me va a pedir cuenta de cada una de ellas. Entonces,
La pregunta es si nosotros vivimos con esa conciencia o si vivimos sin temor de Dios. Porque si vivimos sin temor de Dios, hermanos, eso revela un corazón endurecido, confiando en sí mismo. Si no, tú no tiemblas delante de este Cristo aquí revelado, entonces quiere decir que tienes un corazón endurecido. El corazón endurecido es el problema del mundo. Y aún nuestro problema, y es lo mismo que aquejaba a Faraón, y es lo mismo que aqueja a su pueblo, tenemos un corazón que se endurece delante de él. Y la raíz de ese endurecimiento es la incredulidad. El teólogo Francis Schaeffer decía que la incredulidad es el mayor de todos los pecados. Porque literalmente le estás diciendo a Dios, no te creo, no es cierto. ¿Y acaso no fue esa la estrategia que usó la serpiente para hacer caer a Eva? Literalmente le dijo, no es cierto. Lo que te dijo Dios, no es cierto. Él no quiere que tú seas como Él, por eso te dijo que no comieras. No es cierto lo que te dijo, no vas a morir. Y Eva le creyó. La incredulidad, hermanos, nos lleva a un endurecimiento y nos lleva a una autoconfianza, a una autosuficiencia. Creemos más en nosotros que en Dios. No nos doblegamos ante Él y no escuchamos. No lo escuchamos y por ello no lo obedecemos. Oye, pero ¿qué no dice la Biblia? Mira, haz lo que dice el Señor. Deja de hacer eso y haz lo que dice el Señor. Y decimos, pues sí, pero es que tú no entiendes. Es que yo tengo otras cuestiones, ¿verdad? Es que tú no me conoces. Es que yo sufro. Es que no tengo. Qué fácil para ti decir eso, ¿verdad? ¿Y qué es? Literalmente le estás diciendo al Señor, no te creo. Cuando endurecemos nuestro corazón, no escuchamos su voz. Y puede ser que tú pienses que no has endurecido tu corazón para con Dios, pero la evidencia del endurecimiento es precisamente que no escuchamos. Miren esta cita. Esta es nuestra aplicación. Hebreos 3:12. Tengan cuidado, hermanos. Le está hablando el autor de Hebreos a la iglesia. Tengan cuidado, hermanos. Yo se las estoy leyendo a mis hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo. Esto es una promesa. Somos hechos partícipes de Cristo y hay una condición. Si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Si es que nos mantenemos firmes en Cristo y no nos apartamos de Cristo. Esa tendencia que tenemos de confiar que no habrá consecuencias, hermanos, es incredulidad. En el Evangelio, el Señor habló más veces del juicio eterno que del cielo. Y nosotros seguimos confiando más en nuestra opinión que en lo que dice el Señor en su palabra. Y no lo obedecemos. Como dicen ahí, o dice Santiago también, ¿verdad? ¿Qué haces cuando las cosas van mal en tu vida?
ahí sí nos arrodillamos, pero luego mejoran y ya nos paramos y volvemos a ser los mismos de antes. Cuando lees o escuchas su palabra acerca de sus mandatos, te humillas delante de Él y buscas cambiar en arrepentimiento, poner en práctica esa palabra, obedecerla, o nomás la lees, la reconoces. A lo mejor dices, híjole, qué tremendo está esto, pero lo dejas atrás y la desechas. Eso es un corazón endurecido. Si un hermano, un pastor, un líder, tu grupo de casa te exhorta y dice, hermanos, hay que obedecer esto. Aquí el Señor nos está mandando esto. Y tú dices, sí, ¿verdad? Sí, no, sí, nos está diciendo eso. Pero no lo escuchas con tu corazón y permites que eso te lleve a un arrepentimiento y a un cambio. Recuerden que el arrepentimiento es que tú estás en esta dirección y arrepentimiento te hace ir en la dirección de la voluntad de Dios. No es el que reconozcas que es pecado, no es que lo confieses como pecado, es que te arrepientas. Inicia con tu confesión, pero si no caminas en la otra dirección, no te has arrepentido. No hay temor de Dios. Es más, te puede estar yendo muy bien. Te estás prosperando. Faraón era el hombre más poderoso de la tierra. A lo mejor tú estás prosperando. Y tú dices, no, pues si el Señor, si estuviera yo desobedeciendo a Dios, me estaría yendo mal. Cuando nos está yendo bien, hermanos, pensamos que nosotros nos va bien porque somos buenos. Y si el Señor te estuviera probando como probó a Faraón, si te está yendo bien, tal vez es más cuando debes de arrodillarte delante del Señor, humillarte delante de Él y reconocer que solamente por su gracia y su misericordia te está yendo bien. La prueba de la prosperidad es más difícil que la prueba de la escasez. Y el principal ejemplo de eso es Salomón. El hombre más sabio, más rico de la tierra, fue el que más la regó. ¿A quién escuchas? ¿Al Dios Todopoderoso o a tu corazón endurecido? ¿En quién está puesta tu confianza para tu vida? ¿En Dios Todopoderoso o en lo que tú piensas? Y aquí les va algo, papás. Alex me dice que le gustaría que los domingos en la tarde, algunos domingos en la tarde, Kenny y yo vengamos y les hablemos a los papás. Y en las últimas predicaciones estoy diciendo, tiene toda la razón. Papás, ¿cómo estás formando a tus hijos? ¿Con el temor de Dios? ¿Tienen temor de Dios? ¿O les estás enseñando que el mundo gira a su alrededor? Como pequeños faraones. Y que ellos pueden hacer lo que ellos quieren y no pasa nada. ¿Los estás preparando para vivir bajo un soberano? Es más, yo te lo puedo decir, miren, yo no sé si yo voy a vivir el apocalipsis. No sé. La ventaja que tenemos los viejos, que a lo mejor lo evitamos. ¿Okay? Pero, ¿qué de sus hijos? ¿Qué si a sus hijos les toca vivir el apocalipsis? ¿Serán ellos los que van a estar clamando que me caigan las rocas encima? ¿O serán los que, como los que están abajo del altar del Señor diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a tener misericordia? ¿Cómo estás formando a tus hijos? ¿Para vivir bajo un soberano? ¿O piensan que Dios está ahí para servirlos, para bendecirlos, para que no les pase nada, para que no les falte nada?
es un Dios disparejo. Es un Dios incompleto si tú les estás presentando solamente un lado de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, y no les estás diciendo, pero nuestro Dios es un Dios temible, es un fuego consumidor. Hay que temerlo. ¿Cuándo fue, hermanos, la última vez que te arrepentiste y cambiaste porque leíste o escuchaste algo de su palabra? ¿Cuánto hace, hermanos, que no lloras delante del Señor al darte cuenta que has estado caminando en desobediencia? Que te rompió el corazón el darte cuenta que te enalteciste delante de Dios. Si hace mucho tiempo de eso, si estas dos cosas que acabo de mencionar no han sucedido recientemente, es muy probable que tu corazón está endurecido. Ahora yo quiero que tengamos la oportunidad de responder a esto. De nada sirve, hermanos, que escuchemos ahorita y no salgamos de este lugar, vayamos a comer y para el final o mediados de la comida ya se nos haya olvidado. Porque si tu corazón está endurecido y sales de este lugar endurecido, hermanos, tu futuro no es muy brillante. Y hay personas aquí que han escuchado la palabra de Cristo múltiples veces y no han dado su brazo a torcer. No se han humillado delante de Dios diciendo, Señor, reconozco tú eres Dios, yo no lo soy. Pero también hay muchos que vienen domingo tras domingo bien contentos y cantamos al Señor y sabemos, como es frecuente para los mexicanos decir, ¿cómo andas? Y decimos, más o menos. Ese más o menos, hermanos, es peligroso. Porque en ese menos, si hay pecado no confesado y no arrepentido, y hay cosas que tú sabes que tienes que obedecer y no las obedeces, estás como Faraón.